Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es Olga Ortega. Y bueno, en esta ocasión vamos o voy a exponer sobre este tema de los retos de la educación en el posconflicto en Colombia. Bueno, aquí tengo este collage que ahorita les estoy compartiendo y vemos eh, la realidad de la educación en la parte rural. Aquí vemos lo que es una escuela rural del cual tengo muchos recuerdos que me tocó estudiar en una así muy similar, un poquito más grande, pero realmente tenía estas características. Entonces vemos que en la ruralidad se ve esta realidad, también con las grandes distancias para ir a la escuela. Recuerdo que en ese entonces casi nos tocaba caminar 1 hora y media de ida y de regreso. Entonces, eso tiene unas grandes implicaciones para lo que tiene que ver con las ganas, con el esfuerzo que los niños tienen que hacer, con los peligros a los que se enfrentan. Bueno, aquí vemos una escuela vacía. También tiene que ver, la escogí porque también tiene que ver con la deserción escolar, con la violencia, con la falta de garantías que tiene la educación en la parte de la ruralidad. Eh, lo quise acompañar con esta, vemos a una profe, que casi siempre solamente una profe para dar como todas las asignaturas, todas las materias. Entonces vemos este grupito que es pequeño, también lo asemejo con esta ruralidad. La falta de seguridad. Vemos que principalmente los que son más afectados en la ruralidad son los mismos campesinos, son los que tienen menos garantías de la seguridad y la paz, porque son los que casi siempre son los que se ven enfrentados a los grupos armados de diferente índole. Las malas instalaciones, eh, es otra característica de los retos de la educación rural en nuestro país. Vemos que hay niños que prácticamente eso es una ramada y ahí se están dictando sus clases. Esto sería otro reto. Aquí, esta imagen la quise representar porque voy a hablar de lo que es el reconocimiento, el involucrar las personas que son protagonistas para los proyectos pedagógicos y cómo es necesario la vinculación de estas personas para darse cuenta la pedagogía que necesita involucrar sus saberes propios. Entonces, estas son las imágenes que, que utilicé junto con esta, que me parece que la brecha tecnológica tiene mucho que ver con los retos que tiene la educación en el posconflicto, porque vemos que la ruralidad muy poquitas veces tiene señal, si es que la hay. Muchas personas no tienen el acceso a un computador ni a una tablet. Bueno, de pronto tienen un celular, pero como decimos, no tienen garantía del Wi-Fi o del Internet gratuito. Entonces, estos son grandes limitaciones. Entonces me parece muy importante rescatar lo que dijo el programa Tramando Sentidos sobre la emancipación como una apuesta de vida en la educación de esta ruralidad en el posconflicto, ya que vemos que em, se requiere de una educación donde el reconocimiento de la población se rescate, donde haya una multiculturalidad, que es lo que no se ha enseñado en los colegios, en estas clases, donde todavía se sigue viendo al negro, al campesino, al indio, con esa, como un asunto de discriminatorio, de racismo todavía. Entonces, este proyecto y cómo los niños, eh, como dice el autor de este, Jairo Arias, dice que la misma educación, o sea, los niños, esa educación que reciben, no tienen en cuenta para nada
o sea, su situación real en su vida. Entonces ellos van a una clase y no se sienten ni siquiera identificados con nada de lo que ven allá. O sea, ellos se van a una escuela y van a ver un mundo totalmente diferente a lo que es su realidad. Entonces, todos estos retos tienen que ver con la educación que necesitamos para Colombia y para esta Colombia profunda, que es la que ha sido más afectada, no solamente por la violencia, por la pobreza, sino por esa educación que no ha sido em, digámoslo así, específica o que involucre toda su realidad. También el autor dice que una educación que no es pertinente para la ruralidad, porque vemos que la educación que se brinda es una educación que está diseñada para una población cosmopolita, la cual prepara a estos sujetos para una producción, también los prepara para que sean eh, consumidores, pero que realmente ese campo que es con el cual nosotros dependemos, no le estamos dando esa característica a la educación para que esta educación sea, que tenga en cuenta el reconocimiento como seres valiosos, como sujeto de derechos que tiene que ser el campesinado colombiano, que tiene que involucrar todos esos saberes que el mismo autor lo decía, que es una forma maravillosa de cómo ellos aún sin tener un conocimiento escolarizado, pero que ellos de alguna manera ellos son creativos, así no tengan ese conocimiento, esa falta de recursos y una cantidad de cosas los lleva a ser muy creativos en todo lo que ellos utilizan para sobrevivir en estos medios. Y sin embargo, no se les ha reconocido estos saberes ni esta innovación que ellos hacen en su vida. Entonces, bueno, aquí les traía algunos aportes de lo que son estos retos en la ruralidad y en el posconflicto, sobre todo que nos dejen la educación tiene que hacer un enorme esfuerzo para hacer que esa educación en la ruralidad sea mm, más apta para ellos, que les garantice unas condiciones de, de, de paz, sobre todo de las instalaciones, de cercanías, que se les garantice a estos jóvenes que son generalmente muy pobres, se les garantice un sustento para poder que no desistan de ir a sus escuelas, que se merme esa deserción escolar que es tan alta, porque el autor nos decía que solamente 7 digamos así, de todo el bachillerato, solamente 7 de 100 personas que se logran matricular, entonces esto es una cosa increíblemente alta. Entonces, bueno, yo creo que como sociólogos tenemos que tener muy en cuenta estos datos, tenemos que tener en cuenta eh, estas bibliografías que nos muestran estas realidades de nuestro país, de la Colombia profunda. Muchas gracias.